esta situación de contagio o de riesgo que tenemos el personal de salud frente a esta infección, tenemos que tomar todos los recaudos necesarios, ¿sí? Y para eso ya se disponen protocolos de elementos de protección personal para cada situación. Tenemos que tener en cuenta que el encuentro con un paciente sospechoso o positivo de coronavirus en diferentes escenarios requiere de diferentes tipos de elementos de protección personal, ¿sí? No es lo mismo un profesional de la salud que vaya a interrogar únicamente a ese paciente que un personal de la salud que vaya a realizar una maniobra, por ejemplo, de intubación o aspirado de secreciones o de toma de muestra. Con lo cual, están definidos para cada una de las situaciones. Si ustedes entran a la página de sala de situación, en la parte de COVID, están la recomendación de la provincia de elementos de protección personal para cada una de las situaciones, ¿sí? En general, si nosotros queremos hablar de la máxima protección ante una situación de aerosolización, por ejemplo, como sería la toma de muestra respiratoria o voy a realizar una intubación a un paciente, en esa situación los elementos que debo utilizar son los de máxima seguridad, que en ese caso son el camisolín, que tiene que ser hidrorrepelente, lo ideal es que cubra del cuello hasta abajo de las rodillas, con una manga elástica en las muñecas. Tenemos que usar gafas que sean cerradas, un barbijo N95 NIOSH que va a ayudarnos por la aerosolización de estas partículas ante ese procedimiento. Tengo que usar guantes y también están recomendados, que si bien eso no tiene un gran nivel de evidencia, pero es una buena recomendación o una buena práctica, utilizar también cofia y botas. ¿Sí? El momento más importante no es ni la colocación ni cuando estoy al frente del paciente, sino cuando me lo retiro. O sea, en la colocación sí es importante que alguien esté controlando, que me lo coloque bien, sobre todo en la parte de atrás cuando me coloco el camisolín, que quede bien cerrado. Por eso siempre es importante hacerlo de a dos, que alguien nos esté controlando. Eso sería lo importante en la colocación. Después, durante el procedimiento que yo realizo con el paciente, y al finalizar, yo le diría que es el momento de mayor riesgo, que es cuando me retiro de estos elementos. Porque estos elementos se asumen que están todos contaminados. Entre cada paso, entre que yo me saco los guantes, me tengo que lavar las manos, me saco las gafas, me lavo las manos, me saco el camisolín, me lavo las manos. O sea, entre cada paso tengo que hacer una higiene de manos, porque lo más importante es la contaminación que pueda generar el retiro de esos elementos de protección personal, ¿sí? Entonces es muy importante que al realizar esta tarea también estemos siendo supervisados por alguien que nos ayude a evitar cometer errores. Tenemos que tener en claro, todo el personal de la salud, que primero que nada nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar al resto, ¿no? Entonces tenemos que tener todos los elementos necesarios y tomarnos el tiempo necesario para colocarme y para retirarme esos elementos de protección personal para poder asistir al paciente. Tenemos que pensar siempre en los lugares donde las manos tocan, ¿no? Nosotros le decimos zonas altamente tocadas. Por ahí no es tan indispensable, por ejemplo, desinfectar el piso como si los picaportes, como si, por ejemplo, los lugares en donde el paciente se asentó o puede haber tocado con sus manos diferentes superficies. Es importante tener en cuenta que después del contacto o después de atender a un paciente con estas sospechas, tenemos que realizar la limpieza de superficies como corresponde y tomarnos el tiempo.